Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cautivos del Mal, en la que hablaremos de la importancia en la formación de las personas del cine, con un maestro del cine y del ensayo, Víctor Matellano, que está de estreno con El Valle de Concavenator, que es un homenaje a esas películas de dinosaurios que tanto nos gustaban de pequeños, pero también un homenaje que trae al cine, que se rodaba en España no hace demasiado tiempo y que convirtió también nuestro país en la meca de Hollywood. Después vamos a irnos hasta el ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de la Comunidad de Madrid con Amador Sánchez, el nuevo decano, que nos trae sus planes, que nos va a hablar de esta institución, que nos va a hablar de los retos educativos que él entiende que están pendientes y además que en el colegio van a dar la batalla y les van a coger a ustedes si quieren hacerse colegiados, si quieren participar de esa aventura del Colegio de Doctores y Licenciados, que es muy interesante. Pero antes tenemos recomendaciones semanales como esta que les traigo de la editorial Cátedra, poesía experimental de Edward Estling Cummings, Cummings, poeta, pintor, ensayista y dramaturgo estadounidense, autor de una extensa producción literaria que incluye novelas, relatos, ensayos y sobre todo conocido por ser uno de los poetas más arriesgados y controvertidos de la historia de la literatura de Estados Unidos. Sin embargo, acogió el elogio de la crítica, suscitó bastante interés y se convirtió, tomen nota de Cummings, en el segundo poeta más leído en los Estados Unidos, teniendo por delante a solo Robert Frost. Esta antología bilingüe de Cátedra se basa en la más reciente y completa colección de los poemas de Cummings y sobre todo aquellos inéditos que son los que nos interesan en este siglo XXI, de esos grandes de la literatura, que reflejen, además del contenido de los textos, la peculiar técnica compositiva de Cummings. En esta edición de la poesía experimental tenemos edición bilingüe con los poemas en inglés, sobre todo los caligramas, muchos de ellos, al ser también un artista, pues como la propia cubierta lo indica, eran pequeñas obras de arte. Seguimos de estrenos con Lovecraft. Enhorabuena, páginas de espuma, porque Lovecraft, Howard Phillips, uno de los maestros del fantástico, presenta en esta preciosa edición de Antonio Jiménez Morato todos sus ensayos literarios o una selección importante de ensayos literarios. Dicen los editores que es la más completa de los ensayos literarios de Lovecraft. Bueno, para entender de alguna forma la importancia del calado de su literatura, y aquí pues también tenemos una forma de enfocar los estudios literarios por parte de Lovecraft, como por ejemplo preocupaciones que a ustedes les van a sorprender y que pertenecen más al ámbito de la teoría de la literatura, como la regularidad métrica, la rima admisible, la epidemia del verso libre, el estro poético, la poesía pastoril, la literatura de Roma, el clasicismo, Lord Dunsany, uno de los grandes maestros de la fantasía y el misterio, el horror sobrenatural, etcétera, etcétera. Ustedes fíjense el nivel de Lovecraft, que casi parece un libro, como les digo, de teoría de la literatura, de esos que leíamos en la editorial Gredos. Por último, me interesa mucho este libro editado por Capitán Swing, porque Publishers Weekly lo ha elegido como el mejor libro publicado del año, Cómo ocultar un imperio, de Daniel Immerwahr, Historia de las colonias de Estados Unidos. Es una historia muy innovadora, porque en este caso nos habla de las posesiones de los Estados Unidos en el extranjero. Normalmente los libros de historia se centran en las propias fronteras de los Estados Unidos en el continente americano, pero aquí familiarizan mapas de lo más variopinto el autor, y sobre todo las islas, los atolones, los archipiélagos y sobre todo episodios olvidados que arrojan nueva luz para entender el temperamento, el talante, la política de los estadounidenses. Desde las islas del Guano, donde los buscadores de fortuna encontraron productos valiosos en el siglo XIX, hasta las Filipinas o Puerto Rico, donde los médicos llevaban a cabo espeluznantes experimentos que jamás se habrían realizado en su propio continente.
Bueno, Immerworld señala que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se alejaron del colonialismo para crear un nuevo tipo de colonialismo, el colonialismo electrónico, el cultural, el del transporte, el oculto. Ya ven, un libro muy crítico, muy sagaz, primero histórico y luego muy de crítica contemporánea. Ahí lo tienen, cómo ocultar un imperio en Capitán Swing. Enhorabuena a esta maravillosa editorial que es una de mis favoritas. Nos vamos ya con nuestro primer invitado. Ya está. Les decía al comienzo del editorial que nos acompaña nuestro primer invitado, es cineasta, es escritor, es director escénico, es, bueno, un hombre muy cercano a lo que era un hombre del Renacimiento. Nos acompaña esta tarde de sábado Víctor Matellano. Víctor, bienvenido a Cautivos del Mal. Muchas gracias, un placerazo estar aquí contigo. Que nos ha desplegado aquí toda la biografía que tenemos. Nuestro querido editor Omar lo va a ir poniendo en pantalla. No paras, no paras. O sea, le das al rodaje, le das a la pluma, le das aquí a los grandes, a la espada. Bueno, tenemos, si quieres, vamos a felicitarte por tu última producción, El Valle de Concavenator o Concavenator, depende de si lo pronunciamos a la inglesa o lo hispanizamos, que también te ha dado alegrías porque es otro de tus homenajes cinéfilos, porque hay que decir, señoras y señores, que Víctor es un cineasta cinéfilo, bueno, como Tarantino y tantos otros, que esas pasiones que él tenía de adolescente, porque me consta que era uno de esos grandes consumidores nocturnales de VHS y de películas de serie B, bueno, pues él ha hecho homenaje tras homenaje en su filmografía, ¿no es así? Sí, bueno, es verdad que cuando en Estados Unidos vean el documental dirán Concavenator, pero es claro, dirán Concavenator. Pero completamente es latín, es Concavenator, Corcovatus, que significa cazador jorobado de Cuenca. Es un dinosaurio, es un género de dinosaurio que se encontró en un paraje que es llamado Las Ollas, en Cuenca. Y el punto de partida es que justo en ese mismo sitio Ray Harryhausen rodó en el año 67 una película de dinosaurios y de vaqueros en el mismo sitio, entonces me parecía muy interesante contar las dos cosas, el hallazgo de un dinosaurio de verdad con un dinosaurio ficticio y sobre todo la fascinación que tenemos ahora con la dinomanía, como la herencia de nuestros antepasados que tenían con los dragones, porque ¿no? Y con las además, serpientes de mar. Esto, Víctor, no es una cosa que inventa Parque Jurásico, sino que a nosotros los dinosaurios nos gustaban de pequeños y ya aparece con el maestro Ray Harryhausen, King Kong y luego con El Valle de Gwangi, que fue una película también muy curiosa, a la que tú homenajeas. Vamos a ver alguna escena del tráiler de Víctor Matellano y enseguida volvemos a hablar con él de estos dinosaurios. Tras el episodio de Mazinger Z, la estrategia de un descenso en el monte Fuji, veremos el largometraje El Valle de Gwangi. Pues bien, la idea sería hablar de dinosaurios reales, de la mitología y la dinomanía, relacionados con dos dinosaurios, uno real y otro inventado. Concavenator and Gwangi. Oh, fine. Yes, we can talk about Ray Harryhausen and dinosaurs and dragons. En mi caso fue el cine el que me llevó a la paleontología, ¿no? So, dinosaurs. I've been modeling them one way or another most of my film career. Yo creo que el Valle de Gwangi es una de mis películas preferidas de dinosaurios. Ray Harryhausen, that was the precursor to... Tras el episodio de Mazinger Z, ese homenaje tuyo a los orfebres, a los artesanos, de aquellos que nosotros llamamos monstruos, pero que en origen, pues tiene origen científico, anatómico, muy bien estudiado. Tú hablas incluso en la película de arqueología, de estudios muy profundos y de directores artísticos, de auténticos artistas plásticos que daban vida a esos personajes. Claro, es que además el principio del cine, o sea, el primer mundo perdido,
basado en la novela de Conan Doyle, es de los años 20 del siglo pasado, es del año 24. Es decir, el cine desde muy temprano se ha fijado en este tipo de animales, ¿no? Y además, en ese momento había una efervescencia muy grande, lo que llamaban una especie de tercer renacimiento por la cuestión de los dinosaurios y la dinomanía, y es lo mismo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, esa fascinación, además, ha sido tratada en el cine, pues como tú bien dices, de una forma muy artesanal, y con, pues, primero Willis O'Brien, después Ray Harryhausen, gente que trabajó de este tipo de cuestiones, pues casi pues con las manos y con pequeños muñecos. Y curiosamente, las últimas Parque Jurásico han abandonado un poco lo que llamamos el CGI en el cine, que es el digital, la creación digital, y han vuelto otra vez a esta cuestión de hacer las cabezas y las manitas, hacerlas mecánicas de nuevo, como nos ha enseñado el cine, ¿no? Otra de las películas últimas, vamos a decir la penúltima de Víctor Matellano, que es Mi querido Monster, mi amado Monster, es otro homenaje al coleccionismo, a la pasión por el cine, a la persecución de los sueños, aún a costa de, bueno, el propio presupuesto, el prestigio personal, la razón que se impone y el sentido común, entre comillas, del resto de la gente, de un antihéroe moderno que localizas al que conocías, recuperas una cinta casera rodada de aquella manera y montas una joyita que ha sido muy bien recibida en todas partes. Pues sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte porque fue una especie de locura que rodamos con unas premisas de guión muy pequeñas, con el guión de Manuel Tallafe y yo, y después volvimos a hacer el guión una vez rodada. O sea, es una película que rodamos a ver qué salía y después la construimos. Creo que quedó ahí. De la historia de Arturo de Bobadilla. Con ese apellido. Arturo de Bobadilla. Sí, sí, porque él es muy Falstaff sí, sí. en todos los sentidos. Es muy Orson Wellesiano, ¿no? Sí, sí. Y es un librero, un aficionado al cine que quería resucitar en el año 93 el fantástico español, que en ese momento estaba muy de capa caída. Y pues en esos años coincide que se está rodando El Día de la Bestia, y con el mismo reparto El Día de la Bestia les proponen los fines de semana hacer una cosa muy loca, pues casi sin guión y con los medios que tenía, pero con mucha creatividad y con una pasión fuera de bombas, ¿no? El problema es que luego tarda casi 25 años en terminarla. Bueno, afortunadamente ahí tienen las imágenes en breve. Mi adorado Monster, Víctor Matellano, recupera esta historia como si fuese un arqueólogo. Ahí lo estamos viendo, es unas imágenes de Alaska, en uno de tus rincones favoritos, que es el Museo de Cera, que tenemos aquí. Tú has estado ahí también, por has grabado favor, por ahí. Este Museo de Cera, terror en el Museo de Cera, que es uno de tus lugares sagrados. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me han fascinado desde siempre los museos de cera. Por eso mi primera película fue Wax, que además era realmente una historia que yo ya había escrito en el colegio cuando tenía 11 años. Y es esas cosas que se te quedan y que acabas sacando, ¿no? Y yo creo que los museos de cera... Y dan mucho miedo, perdón. Sí, no es solo que tengan miedo, sino que eso del reflejo, eso del doble, ¿no? Hemos tenido que hacer figuras de cera, o más que no, de cera de látex para las películas. Y con esa cera tan real que parece piel. Sí. Bueno, alguna vez hemos tenido que hacer de estas para cortar una cabeza, esas cosas que hacemos en las películas. Es curioso cuando, claro, está perfectamente hecha y se lo pones a la persona al lado. Generalmente no la quieren mirar. Porque es de verdad, si tú tuvieras tu figura aquí al lado y está muy bien hecha, no la querrías mirar. Es una cuestión bastante inquietante. Es bastante inquietante. Me parecía muy interesante y sobre todo una de las películas que más me han gustado desde siempre, que es House of Wax, que es Los crímenes del Museo con de Cera. Vincent Price. Con Vincent Price. Madre mía. Es una maravilla. Y habiendo una excusa, y es que aparece el guión de una película de Paul Naschy que rueda en el Museo de Cera de Madrid, que se llamaba Horror en el Museo de Cera, que nunca terminó. Es un poco maldita, que se perdieron las cintas, tiene también su historia alrededor de todo esto,
y me parecía muy interesante, una vez que sale el guión, publicar el guión con nuestro amigo Basilio, con Sial, y bueno, pues a partir de ahí también hacer un estudio alrededor de esta cuestión de los museos de cera. También Víctor Matellano es un apasionado del cine español, le impresionó muchísimo El crimen de Cuenca de Pilar Miró y además indagó en los orígenes, en el reparto, en el lugar de rodaje, y Regresa a Cepa ha sido una de las películas también más reconocidas de la trayectoria de nuestro amigo Víctor Matellano. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Auto 33/80. En Madrid, a 31 de enero de 1980. Se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca. ¿Cómo pudo ser que alguien se autoinculpase de un crimen que no cometió si no es a través de la tortura? Que a mí me torturan así, delataría a mis seres queridos. Regresa a Cepa, una película que recupera además de forma, como yo le dije a Víctor, así lo publicamos en la revista Versión Original, el rastro periodístico, ya no solamente del hecho cinematográfico, sino de los hechos que dieron lugar a la película. Uno de los episodios más oscuros de esa España negra que de vez en cuando, Víctor, nos sacude. Sí, la cuestión era pues un error que se ha visto después que había intencionalidad. No era tan error de identificación. Exacto, es un crimen que en los años, en los primeros 10 años del siglo XX se atribuye a dos pastores haber matado a un tercero, y después, pasado 18 años de cárcel, de lo cual cumplen 10, pues aparece el muerto vivo. Y se demuestra que con una sentencia del Tribunal Supremo, que en un juicio de revisión se demuestra que habían confesado el crimen a base de torturas. Esto lo intenta contar Pilar Miró y Alfredo Matas como productor en el año 79, con la Constitución con solo 8 meses proclamada, y inmediatamente, como entonces existía todavía el Código de Justicia Militar, inmediatamente un tribunal militar decreta que sea secuestrada la película y procesada la directora. Es uno de los ejemplos de poder del cine, ¿no? Porque al final una pobre película que contaba además una verdad, que estaba además, vuelvo a decir, constatado por el Tribunal Supremo, cambia. Es el poder del cine porque consigue cambiar, es uno de los elementos que cambian el Código de Justicia Militar. Vamos a verlo a pantalla completa, algunos testimonios que creo que son importantes. Sabía lo que íbamos a hacer. Del 23. Pilar estaba clamando siempre porque la quisieran, pero luego no se dejaba querer. Podía ser la persona más cariñosa, podía ser un cactus, un aborde. Realmente una personalidad muy complicada. Realmente estaba muy abatida, me dijo, la vida es demasiado dura. Desgraciadamente, qué moderna y contemporánea está siendo ahora esta película. Lo que me gustaría es que tantos años después sirva para revivir amable. Bueno, les decía que Víctor Matellano además es un excelente escritor, es uno de los grandes estudiosos del rastro de los rodajes, grandes rodajes que ha habido en España. Gil Parrondo, uno de tus referentes, Decorados, Gil Parrondo, que es uno de tus libros más míticos, al que añadimos tu pasión por Espartaco, el paso de Espartaco de Stanley Kubrick por las tierras españolas. Y es que tus libros están empapados de España, aunque sea Hollywood, porque España también fue Hollywood, Víctor. Sí, nosotros lo llamamos, en un libro que hicimos Miguel Losada y yo, lo llamamos el Hollywood español, y bueno, tiene su razón de ser porque sobre todo durante 20 años pasaron por aquí todos los grandes directores y todas las grandes productoras de Hollywood, pasaron las más importantes a partir de Pandora y el holandés errante con Ava Gardner en el 51, y bueno, hasta bien entrados los 70, y de alguna manera, bueno, pues después Conan en el año 81, y luego eso es lo que trae también
a Steven Spielberg en los años 80 a rodar El Imperio del Sol y Indiana Jones y la Última Cruzada. ¿Por qué te gusta tanto el cine épico? Te arrastra, te envuelve. Bueno, a mí me gusta el cine épico, yo creo que como todos, por la grandeza, ¿no? Por ese escope tan impresionante. El milagro de ver el pasado en la pantalla. Exactamente, ¿no? Tan maravilloso. Pero creo que hay un aliciente muy interesante que siempre ha tenido todo esto para mí, y es ver los paisajes españoles. Ahí estamos. Ver los paisajes españoles y ver, de alguna manera, los actores españoles. Y ver también, bueno, pues a mí me viene de familia, porque es que la cuestión era que desde donde me viene toda esta historia es que mi abuelo, mi tía abuelo, mis tíos y especialmente mi padre, pues trabajaron en todas aquellas películas, pues de caballistas, aunque se dedicaban a otra actividad, en concreto trabajaban todos en el campo, pero esa, digamos que esa práctica que tenían del sobresueldo de trabajar este tipo de cosas y que me lo contasen después, pues fue lo que me quedó. Mi padre tiene, por ejemplo, el dudoso honor de que le echaron de El bueno, el feo y el malo por partirse de risa en una secuencia. Anda. Con un amigo, porque eran pues, jovencitos, adolescentes, y aquello pues que era un dinero fácil. Pero sin embargo, eso de que me contaran mucho, pues especialmente uno que recordaba, que era Pampa Salvaje con Robert Taylor, pues esto a mí siempre me llamó mucho, y sobre todo porque vivía en un sitio en el que se rodaban las mismas películas, y vivo en ese sitio, en Colmenar Viejo, y entonces yo veía los mismos decorados por la ventana. Cine terror español, aquí lo tenemos: zombies, vampiros, hombres lobo y otros terrores. Paul Nassy, Jesús Franco, Narciso Ibáñez Serrador, León Klimovsky, Juan Piquer, Amando de Osorio y esas criaturas suyas de los mares tan terroríficas con los ojos vacíos, madre mía. José Ramón Larraz, Eugenio Martín, qué huestes hacía este hombre también, Jorge Grau, Guillermo del Toro o Alejandro Amenábar, que son... Oye, yo te diré que me alegro mucho de que tú seas parte activa de la recuperación de estos nombres que, sobre todo los que he leído al principio, que hubo un tiempo en que yacían en el armario de los olvidos, pero que ahora mismo, gracias a que muchos fans de Estados Unidos los han recuperado y han dicho: señores, ustedes tenían aquí un patrimonio artístico de chuparse los dedos, y ahora ya empiezan a decir voces. Tú ya lo decías hace 30 años, pero aquí ya hay voces de... pues no estaban tan mal esas películas, ¿no? Ahora está de moda. Y ahora está de moda. Y ahora es hasta cool decirlo. ¿Verdad? En los años 90 éramos 4 pringados los que defendíamos estas cosas, ¿no? Y entonces, y además todo chanza. Tú decías que había, si se dice que hay zombies, vampiros y hombres lobos en el cine español, te pueden decir incluso sin maquillar, ¿no? Madre mía, de verdad. O sea, vamos. No se lo toman en serio. Exactamente. Pero lo cierto es que durante un tiempo en el que el cine español, de 175 películas que se hacían, por ejemplo, en el año 72, que lo normal y los que más tenían prevalencia era José Luis López Vázquez o Alfredo Landa corriendo detrás de las suecas en la playa, o con Lina Morgan o con estos repartos, de repente hay hasta un 35% de este tipo de producciones de terror. ¿Por qué? Porque se vendían fuera y se rodaba una doble versión, ¿no? Que en algún caso hay una muy, muy interesante, que son Las Endemoniadas, que se hacía siempre la doble versión, se rodaban con las actrices desnudas y luego se volvían a rodar las escenas con las actrices en ropa interior. Para la censura española. Exactamente. Y en una ocasión mandaron a Santiago de Compostela la copia internacional y no la española. Hasta que se dieron cuenta del ministerio, porque empezaron a ver que subían autobuses, no se sabe por qué, a ver cierta película. El mundo de Hollywood está resumido en La pasión de Víctor Matellano por El mago de Oz, un ensayo que ha publicado también en Sial Pigmalión, y con los secretos más allá del arco iris, en un momento en que esta película además ahora mismo se ha convertido en todo un icono, sobre todo para la comunidad LGTBI, que están totalmente enfervorecidos por ese arco iris. De hecho, el arco iris lo toman precisamente de esta película y poca gente lo sabe además. Sí, yo creo que además es una película que fue de las primeras que en reposiciones, siendo muy pequeñito,
Isaro Films, mítica, la repuso junto al CIS, gran distribuidora. Sí, y en el Roxy, pude ver, que ya no, desgraciadamente es una tienda más, porque los cines están desapareciendo, pude ver El Mago de Oz y para mí fue como un espectáculo impresionante. Recuerdo que La Bruja me dio muchísimo miedo y toda esa sensación, esa búsqueda, el conjunto de valores que tienen los 4 personajes que la acompañan y el sentido último que da el propio mago de que todo está dentro de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro intelecto, dentro de nuestro corazón, es absolutamente maravilloso. Y luego que cuando la vuelves a ver dices, ¿cómo pudieron hacer hace 80 años esto? ¿Cómo se pudo hacer aquellos trucajes a costa de muchísimos accidentes, de que la actriz que hizo La Bruja se quemase y de muchas cosas que ocurrían? Y luego, desgraciadamente, es verdad que entonces Hollywood era muy cruel y cuento también en el libro que Judy Garland, todas sus adicciones y todos sus problemas se inician en esta película. Fíjate. Porque se utilizaron mucho las drogas con ella para hacerla trabajar durante el día y para bajarla la tensión por la noche. Madre mía. Independientemente de muchas cosas que siempre se han oído, como la cuestión de estimulaban, la tranquilizaban, la volvían a estimular, exacto. ¿no? Uf. Y luego, bueno, pues que todo era así. Curiosidades como las orgías que montaban la gente menú, de lo que hacían los chiquitines. Los chiquitines que hacían. ¿Cómo era el Hollywood de la época, Víctor? Las personas con la condoprasia. ¿Qué supone para un joven? Vamos a hablar ahora de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que ven Cautivos del Mal. ¿Qué supone para un joven el mundo del cine? Ver una película, sobre todo, Víctor, una buena película. Y las películas que a ti y a mí nos gustan, los grandes clásicos, incluso yo considero que cintas de los 80 o incluso los 90 muy bien hechas, pueden alcanzar perfectamente la categoría de un clásico moderno, ¿no? Clásicos modernos. ¿Qué puede suponer para la formación, el intelecto, la escala de valores de una buena película en un chaval? Mira, lo pude ver el día que gente que ni lo conocía, ni había posibilidad, en el estreno del Chico, esta copia tan maravillosa que se hizo el año pasado y que se pasó por cines. La de Chaplin. La de Chaplin. Ah, mira. Y vi gente muy joven que llegaba allí absolutamente virgen a ver esto, ¿no? Y de repente se abrió un mundo hacia ellos. Qué bueno. Completamente diferente, siendo una película en blanco y negro, una película en cuadrado, una película muda. Y de repente estaban descubriendo un mundo que dicen, pero esto ya existía, ¿no? O sea, lo primero es que te da, yo creo que el cine es como viajar, te da la perspectiva de que tu micromundo, ese mundo que nosotros tanto nos miramos el ombliguito y creemos que solo tal, no, hay otro mundo, hay otra cultura. Hay gente que esta brillantísima idea que acabamos de tener la tuvo hace 70 años. Y los problemas del hombre y los problemas de las mujeres eran los mismos entonces que los de ahora. Entonces es aprender, de alguna manera el cine nos ayuda a no solo a entretenernos, sino esa cuestión de la socialización y del modelaje, de cómo afrontar también ciertos retos, ¿no? Y sobre todo cuando ves una película interesante, pero incluso las que son de pura diversión, bueno, pues tienen siempre una película tiene valores y es interesante. Víctor, además eres comisario de proyectos expositivos, itinerarios, rutas. Yo sé que tienes la ruta del western aquí en la Comunidad de Madrid, que vigilas como si fueras un centinela con tu Winchester, pero además háblanos un poco de esos proyectos físicos para que la gente vaya a verlos, de la ruta, pero también de esa sección impresionante del Museo de Cera que has preparado para aterrorizar a todos los que se acerquen. Sí, la verdad es que a mí hay algo que me interesa mucho, es el utilizar los diferentes formatos para contar historias. O sea, eso me parece muy bien. Entonces, las historias las podemos narrar tanto desde un libro como una película, como una ruta diseñada para que alguien haga un viaje. O lo podemos hacer también en un espacio expositivo, perfectamente. Entonces, Filmadrid puso 2 rutas en marcha en las que yo colaboré, que una es sobre el western y otra es el fantástico y terror rodado en la Comunidad de Madrid.
Y bueno, es una manera también de contar historias y precisamente de darle un añadido, un plus a nuestras visitas dentro de tanto Madrid capital como los pueblos, como los territorios de la Comunidad de Madrid, absolutamente interesantes, los cuales dices, no solo estoy encontrando un valor paisajístico y el valor de una excursión, sino que además, ojo, que es que aquí se hizo Espartaco, ojo, que aquí se hizo la noche de Walpurgis, ojo, y eso le da un plus, ¿no? Le da un plus que me parece ese punto del mito que puede ser añadido muy interesante y que puede ser además muy sugestivo para todo el mundo, tanto con producciones de entonces como producciones de ahora, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a Was Horror Experience, que es la galería del Museo de Cera de Madrid, que me encargaron diseñar, lo más interesante es que lo he podido hacer con gente de cine. Entonces el iluminador ha sido mi director de fotografía, el sonidista, un sonidista de cine, el músico Javier de la Morena que hace todas nuestras músicas en las películas, y entonces he podido hacerla, y Colin Arthur y su equipo, que es decir, este señor que viene a hacer cosas como los simios de 2001, los criaturas de la historia interminable, son los que han modelado todo. Entonces me parece que también un viaje por el fantástico y terror a través de un punto expositivo, pues esto muy bien iluminado por David Cortázar, por ejemplo. Víctor Matellano, como él dice, buscar ese plus le aporta el plus de conocimiento al mundo del cine, al mundo de nuestra cultura. Cine, además, rodado en España, cine internacional, pero también con vocación nacional. Y no solamente en estos libros que tenemos hoy sobre la mesa, sino en sus películas. La última, El Valle de Concavenator, nos trae las alegrías de aquellos sueños que a muchos nos hicieron elevarnos por encima de la prosaica mundanidad. Víctor Matellano, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. Enhorabuena. Muchas Hijo mío, como eres gracias. una cabeza efervescente, que sigas produciendo y que sigas escribiendo. Hay que seguir siempre. Nosotros seguimos, en este caso, con Amador Sánchez, el nuevo decano del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, que nos trae muchas novedades que les van a interesar a ustedes. Tomen nota, tomen nota. Aquí está ya, les anunciamos que tenemos con nosotros al recién estrenado en el cargo decano del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid, Amador Sánchez, que nos acompaña. Es un gran lujo anunciarlo en Cautivos del Mal. Amador, bienvenido. Un placer, Qué como bien. siempre. Oye, tenía muchas ganas de que vinieras aquí a este programa cultural de humanidades. Yo sé que a ti las humanidades, bueno, son tu pasión también. Y el Colegio de Doctores es que respira humanidades, porque yo creo que es una de sus claves llevar a la sociedad el mensaje de que el conocimiento, la formación, la educación, los valores vertebran, bueno, pues toda la arquitectura social de un país, nada menos. Has dicho cierto, las humanidades, además, últimamente, sobre todo a raíz de poner en funcionamiento la Universidad de Mayores, lo que vamos viendo es personas que han terminado a lo mejor su vida profesional y deciden retomar sus estudios de humanidades en aquello que se quedaron con ganas, en historia, en literatura, en poesía, en todo este tipo de cosas. Pero yo tengo que decirte que tengo obligación de hablar de las ciencias. Por supuesto. Porque el colegio es letras y ciencias. Yo Que quiero decir humanidades, también sí, incluyendo el conocimiento científico. Claro. Vale, Sí, entonces ahí estamos sí. de acuerdo. Sí, ahí estamos de acuerdo, sí. Amador, una institución que además, bueno, es centenaria, es una institución muy, muy apreciada y muy respetada, y que tú tomas las riendas en un momento muy importante, Amador, y lo hemos comentado en algún otro programa nuestro, de cambio social, de cambios de tendencias, de la importancia que es la educación de los más jóvenes. Aquí en los chats y en los debates que se forman, pues están las dudas de qué está pasando con los chicos, con los adolescentes, la revolución tecnológica, y ahí el Colegio de Doctores, ¿verdad, Amador?, también va marcando un faro, una tendencia, y también es lugar de encuentro y de debate para esas ideas, como orientación para muchos docentes que se encuentran frente a retos importantes. Claro.
esa es la clave y es lo que a veces cuesta trabajo transmitir. Y es que la profesión docente, con independencia de las distintas materias, tiene un cometido que es primordial a la hora de ser capaces de trasladar a niños y adolescentes una ciencia a su nivel. Y otra cosa que quizás se está olvidando mucho, que tiene mucho que ver con el ambiente en las aulas y todo esto, y es que ese docente tiene que conocer a quién tiene delante, tiene que saber qué está pensando, qué está sintiendo, cuáles son sus inquietudes, y tiene que saber que está conviviendo con esas personas, que son personas de 5 años, que son personas de 10 años, de 17, con muchísimos problemas, muchísimas ilusiones, y todas esas ilusiones hay que meterlas dentro del conjunto de actividad del aula para conseguir que sea un avance de la persona en su conjunto. No solo una persona informada, sino una persona formada. Y esa es verdaderamente la labor de los colegios. Un colegio que, como tú dices, lleva 130 años. Fíjate. Y que ha formado y tiene la posibilidad de seguir formando, porque contamos con miles de profesores con experiencia, con, no diría yo miles, pero sí docenas de organizaciones para trabajar todo lo que tiene que ver con la profesión docente. Y con otras profesiones. Estamos hablando también de arqueología, que es una de las ramas importantes del colegio, de las secciones importantes del colegio, y también tiene su verdadero peso a la hora de procedimientos para salvar no solo a lo mejor el objeto arqueológico, sino también el medio ambiente, una serie de cuestiones, todas ellas muy importantes, y que se aprenden sobre todo relacionándose con profesionales con experiencia. Importante también para que ustedes lo sepan, porque sabemos que hay muchos docentes que ven este programa, que ven el canal de Periodista Digital Televisión, sobre todo los contenidos culturales, y es las nuevas herramientas, porque claro, lo hemos hablado mucho, Amador, cómo captar la atención de las nuevas generaciones, siendo un docente pues veterano, experimentado en cualquier centro público o privado, pero sobre todo entender, y lo has dicho muy bien, la forma que tienen de absorber conocimiento los más jóvenes, porque claro, esto cambia, Amador, a una velocidad de vértigo, y a veces muchos compañeros, muchos docentes, muchos profesores, maestros, que es una palabra que me encanta, la palabra maestro, pues a veces, ¿qué quieres que te diga? Querido amigo, se encuentran un poco perdidos, como si estuvieran braceando en el mar de la tecnología. Y a mí siempre me ha parecido el Colegio de Doctores como esa especie de refugio, de casa, de los buenos consejos, de los buenos amigos, un lugar donde, para cualquier cuestión jurídica, ética, institucional, administrativa, un lugar donde los van a acoger, donde los van a escuchar y donde les van a plantear caminos. Claro, desde una serie de servicios que van a encontrar ahí y que les van a ayudar a desarrollar su actividad más tranquilo, como son seguros de responsabilidad civil, seguros de accidentes, un asesor jurídico, como has dicho antes, hasta un compañero que le puede ir planteando pues su experiencia en aquello en lo que él esté trabajando. Las nuevas tecnologías o las tecnologías actuales, porque nuevas van saliendo cada día. Cada día son nuevas. Las tecnologías cada actuales. día son nuevas. Pues, ¿qué sucede? Yo aquí siempre rompo una lanza por la formación permanente. Claro. Es decir, hay un profesor, es la persona que siempre está enseñando y siempre está aprendiendo. De esa manera, yo creo que no hay, esta polémica me la presentaron el otro día, y siempre digo, un profesor que sabe que su función en la vida es estar al día, es formarse en todo aquello de la vida cotidiana, todo aquello que está relacionado con su oficio, nunca es mayor. Ese profesor, el día que se jubila, sus alumnos le echan de menos. Siempre le van a recordar y siempre le recordarán con esa chispa de niño que se nos va poniendo con el tiempo, de tanto, porque claro, siempre decimos, nosotros tenemos un año más y nuestros alumnos son igual que los del año pasado. Siguen teniendo 17, 18, y yo me hago la ilusión de que yo tampoco voy cumpliendo años.
Pero el secreto es la formación permanente y el secreto es para no encontrarse, como has dicho antes, perdido, un poco desorientado, en partir de la realidad. Partir de la realidad de un niño de 5 años es partir, y lo he visto en algún programa de esta misma... de Cautivos del Mal. Cautivos del Mal. Cautivos del Mal. Que las películas parten de la realidad. Claro. La educación tiene que partir de los intereses, pero de unos intereses no espurios, sino del juguete con el que el niño está jugando, Así es. de los héroes con los que él juega, y llegar a establecer una comunicación de interés auténtico. Entonces, ¿quién sabe hacer eso? Que no es hacer una carrera y aprender mucha química, mucha historia. Todo se aprende en las universidades también, y cada vez más, y cada vez más. Pero donde realmente uno se afianza en sus conocimientos y en la práctica es con compañeros, como muy bien sabes, que están a tu lado, que están cada día pues haciéndolo y por tanto te dan más tranquilidad. Amador, además, como les decía, además de decano, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y ha sido profesor de educación primaria y de educación secundaria, así como director de centros docentes en ambos niveles. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado los cargos de viceconsejero de Organización Educativa, director general de centros docentes, director general de calidad de los servicios en la Comunidad de Madrid y también subdirector general de la Agencia para la Educación y Reinserción del Menor Infractor. Su experiencia en los órganos de decisión del colegio es extensa. Durante más de 10 años ha sido vocal en la Junta de Gobierno y durante 3 secretario general. Así que tenemos en Amador esa figura que une en sí la teoría con la práctica, la estrategia y el diseño de los planes a alto nivel político y sobre todo la del fajador que se baja a la arena, se arremanga y, bueno, en ejercicio está, ¿verdad, Amador? Porque tú me decías que aun teniendo y haber ostentado todos estos cargos, en un momento de tu vida decidiste volver a la docencia, a las barricadas y ahí estuviste también. Yo creo que todas las profesiones tienen que tener ese pellizquito en el que uno siempre se siente aprendiz y que da igual por donde haya sido, tantas cosas como en todos esos lugares donde dices que son ciertos. Yo he aprendido con tanta gente maravillosa con la que he podido trabajar, pero lo bonito es asumir siempre el reto como algo a redescubrir, a recrear. Y de esos retos, yo siempre, no siempre, pero me gusta destacar lo del trabajo con menores. Menores que en la época en la que yo estuve, que no hace tantos años, se encontraban en muchos de ellos privados de libertad y con una situación de vida truncada sin poder continuar sus estudios. Y hubo que montarles un sistema educativo a su medida que se llama Centro Regional de Enseñanzas Integradas y en el cual ellos pudieron seguir estudiando y todavía me emociono cuando recuerdo a alguno que fue a selectividad. Fíjate. 2, 3, 4. Pero fundamentalmente yo creo que hay que entrar en los puestos teniendo claro que eres el nuevo, a pesar de que tengas experiencia, sabiendo que la realidad de este colegio de hoy no es la de hace 20 años y mucho menos la de hace 130, que es cuando nació, pero la finalidad es la misma. Es decir, al principio eran ciencias y letras, o letras y ciencias, humanidades, ahí estaban todas las carreras del universo que eran susceptibles de prepararte para ser docente. Después han salido muchísimos títulos, se han diversificado mucho, han surgido distintos colegios también. Y nos encontramos en un momento en el que yo creo que hay que volver a reflexionar pensando desde los alumnos y pensando desde los profesores, que son los que llevan adelante los protagonistas verdaderos. No me olvido de los padres, eso nunca, de los padres, de las madres, de las familias, porque son los verdaderos responsables de la educación. Pero a lo mejor la profesión docente hay que repensarla. Hay que repensarla. A la escuela de hoy no es para nada la de hace 20 años y mucho menos la de hace 50.
Y yo creo, y siempre lo digo, que hay una tendencia a un cierto abuso de los servicios que puede la escuela realizar y, por añadidura, una cierta desconsideración de la labor del profesor. Y eso le hace atender lo urgente y muchas veces tener dificultades para centrarse en lo importante. Atender lo urgente, que lamentablemente suele ser la burocracia. Ya. Hemos visto hace unos instantes unas imágenes de la Universidad de Mayores, una de las más felices, concurridas y celebradas actividades del Colegio de Doctores, que suscita auténticas pasiones, que cada vez hay más alumnos y que yo creo, querido Amador, os tengo que felicitar y me siento muy orgulloso de estar en el equipo, que es... Bueno, un caso de éxito increíble, ¿no? Porque es una celebración del conocimiento en una edad en que uno no diría que precisamente tiene que volver a la universidad, pero vuelven y además muy felices todos nuestros alumnos. Es cierto, es cierto. Yo participo de eso y además felicito siempre a mis compañeros, te felicito como profesor de la Universidad de Mayores, porque se trata de personas que en su mayoría ya no están trabajando, no tienen el compromiso ni tampoco la espada de Damocles del aprobado en suspenso, y están allí estudiando precisamente con un lema que es redondo, que es para disfrutar del conocimiento y para disfrutar de la convivencia. Y lo hacen muy bien. Hay mucha cogestión, mucha autogestión, ellos organizan actividades de todo tipo, de mucho rigor cultural, muchas de ellas, visitas, recorridos por Madrid, excursiones a medio mundo, cenas, chocolatadas. Estudian muchísimo, plantean y participan muchísimo. Tenemos además también unido a las clases más tradicionales conferencias que se van organizando de acuerdo con lo que ellos plantean. Entonces están envueltos en una vida personal y cultural que yo creo que todo jubilado quiere tener. Es una envidia. Tenemos que además felicitar aquí, Amador y yo, a Fernando Carratalá, Roberto Salmerón, que pelean por esa Universidad de Mayores, que es, se lo digo, de verdad, se lo digo con la mano al corazón, una auténtica gozada, como lo es la fiesta, que es permanente también del conocimiento, de la hermandad y de la acogida a esos profesores que quieren formar parte del colegio de doctores y licenciados. Vayan colegiándose, se lo garantizo, servidor se lo dice, que está colegiado, que es una maravilla. Amador, ya para terminar, retos tuyos para este 2023, recién estrenado para ti como decano, ¿qué planes tienes para compartirlo con nuestros telespectadores? Lo he apuntado antes. Yo creo que el respeto, la coherencia de las actividades y sobre todo el intentar apoyar al profesorado en general y a los profesionales que integran desde su realidad cotidiana, no desde no al estilo que se está haciendo, que es hago una ley con unos que tienen la ideología que tenga yo y que caiga como quiera, sino ayudarles en el día a día con todo esto. Y además, ayudar a las administraciones. Creo que nadie puede ayudar más a una administración, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central, cualquiera, que aquel que está conociendo el día a día, sobre todo en la normativa que están haciendo. Ahí estamos participando, y eso es un honor para el colegio, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de forma muy activa, estamos también en la permanente, y tenemos una excelente relación con la actual presidente Pilar Ponce, y mi interés también es ampliar esa colaboración. La colaboración puede ser crítica incluso, pero yo creo que estamos obligados, y digo por qué, a colaborar. Un centro educativo funciona con un proyecto, solo uno.
y hay que aprender a participar en los proyectos desde la discrepancia y desde la concordancia. Entonces, yo creo que ese proyecto lo tiene que tener todo el país y lo tienen que tener todos los partidos políticos. Que nuestras generaciones futuras son de todos y que el esfuerzo de todos tiene que estar enfocado y dirigido a estos chavales que tenemos ahora. Lamentablemente eso se está dando poco y yo ahí voy a poner lo que pueda. Pero fundamentalmente enseñando a la gente a trabajar en equipo, a ser más felices en su trabajo y ayudándoles en todo aquello que necesiten. Sobre todo lo dice Amador muy bien, que los jóvenes de hoy son los hombres del futuro, los hombres que construirán este precioso país que es España del mañana, que ya es presente también. Les recuerdo y les informo de la dirección de esta venerable institución, importantísimo para que se den de alta, para que llamen, es el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Fuencarral 101, tercera planta, en la Glorieta de Bilbao, en Madrid, muy céntrica, y la web www.cdlmadrid.org y el correo info@cdlmadrid.org con un teléfono 91 447 1400, 91 447 1400. Ha sido un placer, Amador, tenerte en Cautivos del Mal. Un placer. Y qué gusto tenerte aquí y hablar de estas cosas que tanto nos gustan y además también nos incumbe y nos preocupa, ¿verdad? Y compartir con uno de mis profesores, por decirlo así. Muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Cautivos del Mal. Continúen en la sintonía de Periodista Digital Televisión. Ya saben, den likes con ese dedito de las redes sociales y ayúdennos a que este canal sea la realidad que es a día de hoy. Hasta la semana que viene.